podcast sobre podcast. Hola de nuevo, yo soy Alejandro Lopera y este es un podcast sobre podcast. Continuamos con esta pequeña serie de entrevistas a realizadores sonoros. Espero que sus experiencias les motiven a crear sus propios contenidos y a mejorar paso a paso en lo que hacen. Ahora es el turno de Pablo Suárez. Él dirige una emisora en línea llamada El Túnel Rock y cuenta con una experiencia importante en el mundo de los medios independientes en Colombia. Vamos a dividir la conversación que tuvimos con Pablo en dos partes. La primera de ellas, por supuesto, la escucharán en este episodio. Pablo y yo conversamos sobre los retos a enfrentar cuando se crea un medio independiente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Suárez, yo soy director de El Túnel Rock. Esto es una emisora que desde el 2009 está sonando a través de www.eltunel.co y pues para mí es un verdadero placer estar aquí contigo, Alejo. Bueno, gracias por aceptar la invitación y quería justamente preguntar acerca del Túnel Rock y de este programa que habitualmente nos acompaña en las mañanas. ¿Esto tú lo definirías más como una emisora en línea, como una radio en línea, o sientes que esto puede ser un podcast? Porque además aquí tenemos el tema de que todos estos contenidos están interactuando con una página. Entonces, ¿cómo lo ves ahí? ¿Cómo te definirías? Bueno, nosotros nos definimos en primera instancia como una radio online. Es una radio en la que ya tiene una programación, tiene una parrilla de música y ya está enfocada a cierto público. Pero como tal, es una radio online. De un programa podemos sacar un podcast, de un programa podemos sacar contenido para la web, podemos sacar contenido para redes sociales. La idea es desmenuzar cada programa que se hace en diferentes formatos para diferentes públicos. Como tenemos una parrilla de programación, en algunas plataformas de contenidos no podemos cargar toda la información porque pues, la música que se maneja a través de la radio online tiene copyright. Entonces no podemos cargarlo ni en Spotify ni en Deezer. Entonces nos toca buscarnos las alternativas para que quede alojado y que la gente lo pueda escuchar. Es que eso es muy interesante porque, y si quiere volvamos a la película de una vez, 2009, sí. Había un problema terrible porque en ese entonces, incluso ahora es un poco más claro, pero no del todo, no era muy claro cómo funcionaba el tema, por ejemplo, de los derechos de autor cuando yo pasaba música en línea. Tener una emisora andando no era tan bien como fácil, o sea, era costoso, había que conseguir equipos que no todo el mundo tenía. Era una empresa difícil, o sea, y era un gran riesgo hacerlo incluso en 2009. ¿Por qué carajos se le dio como, oiga, no, pues me va a dar la locura y voy a montar una emisora en línea? ¿Qué pasó ahí? Pues bueno, eso realmente en el 2009 lo creó mi socio, que se llama Iván. Iván, él fue el que fundó la emisora en Bucaramanga con un grupo de amigos que hacían radio, pero FM en la emisora, en la UIS Estéreo, que es la Universidad Industrial de Santander. Él se graduó allá, tenía un espacio de radio y cuando se acabó ese espacio de radio con los colegas que tenía en ese momento dijeron, venga, ¿por qué no pasamos el formato que teníamos en FM, pasémoslo a la internet? Eso fue en el 2008. Y en el 2009 pues se fundó el Túnel Rock. Yo inicié en el Túnel en el 2014, ya mucho después, y me he quedado hasta el día de hoy. Y si bien es cierto, en el 2009 habían ciertas cosas, era costoso, no era muy popular, era para un grupo de personas muy segmentado, era muy pequeño ese grupo de gente que escuchaba radio online, de hecho lo sigue siendo, pero ha tenido un desarrollo interesante con el pasar de los años, que ya muchas personas están migrando de la radio FM, están migrando hoy en sea a plataformas de streaming, a YouTube, a Spotify, a escuchar música, o a las radios online. Pero la verdad siento que la radio FM ha perdido esa esencia, aunque es muy masivo, se está tomando esos nichos, esos pequeños públicos y se los estamos absorbiendo y los estamos captando nosotros y eso pues la verdad nos encanta porque poco a poco y sobre todo con temas del confinamiento las personas están adoptando estos temas digitales y lo están absorbiendo mucho más fácil que antes. Eso fue una ventaja del confinamiento que aceleró este tema digital a una manera que no hubiera sucedido de otra forma. ¿Qué tanto le puede estar costando a las emisoras de siempre esta posibilidad que de pronto uno tiene más fácil desde lo digital de estar en contacto directo con el oyente casi que en tiempo real? Pues mira, es que aquí viene un tema muy importante y es que las emisoras FM tienen un músculo financiero que una radio online jamás va a superar. Uh-huh. Entonces, una radio online generalmente se unieron unos gatos, son apasionados al hacer radio. Sucede lo mismo con los podcasts, como
como tú bien lo has dicho en capítulos anteriores del podcast sobre podcast. ¡Qué amable! Que así como hay personas que hacen un podcast que no pasan del tercer capítulo, también hay radios online que no pasan del primer año o de los primeros meses. Porque esto es una constancia y esto es disciplina. Esto es amor por lo que uno hace y amor por el oyente y el respeto también. Entretenerlo, brindarle siempre un buen contenido, una buena calidad de audio, unas buenas redes sociales, una buena página, una señal constante y la disciplina. Hay una cosa que es interesante en lo de la mística del oficio y la relación con el oyente. De pronto eso facilita el tema de generar rutinas, de generar mecánicas de trabajo, porque claro, o sea, obviamente cuando tú tienes conciencia de que estás trabajando para otras personas, es mucho más difícil que incumplas una fecha, por ejemplo, o que no hagas un turno o alguna cosa. Ajá. Pero en la medida en que esto da un poco más de libertad, ¿qué tan difícil es adquirir esas rutinas cuando uno mismo le toca volverse su propio jefe? Es muy difícil. Pienso que es lo más difícil, porque es una pelea contigo mismo. Hay una frase que te la dejo a ti, obviamente a las personas que nos escuchan, es que si no tienes ganas de hacerlo, hazlo sin ganas, pero que no se note. Claro, porque si tú lo haces sin ganas, pues lo haces a la maldita sea. Pero hazlo, sin ganas, pero hazlo. O sea, y el resultado es interesante. Me ha pasado muchas veces. Yo el programa La Nave del Rock la tengo desde que inicié en la emisora. He tenido varios programas, pero el que ha tenido mayor trascendencia es La Nave del Rock. Y hay momentos en los que yo no quiero hacer el programa, y lo confieso. No estoy con la actitud, de pronto tengo un inconveniente personal, pues desde el 2014 a ahorita que estamos a 2021, pues imagínate, han pasado muchas cosas en la vida mía, entonces pues imagínate la curva de emociones que puede suceder en todos estos años. Entonces hay momentos en los que yo digo, no quiero hacer el programa de hoy, pero hay una voz interna que me dice, oiga, hágalo, hágalo pero sin ganas, pero que no se note. Entonces claro, yo me siento, abro micrófono, me conecto, suena la cortinilla de intro y me saludan los oyentes y créame que empieza a suceder la energía y al final del programa resulta siendo un programa genial, un programa que me sacó del estado en el que estaba. La gente me programó canciones que hace mucho tiempo no oía, pusimos un tema divertido y resulta siendo un programa que pues no estaba esperado en cuestión anímica. Una de las cosas que yo quiero tanto esta emisora es porque me ha ayudado a mantenerme vigente. Y eso sí que es importante, porque yo soy creyente de las energías y esas cosas, de lo que uno atrae y esas vainas. Y si no fuese por la emisora, no hubiese pronto estado como presentador. Fue aquel día que vos y yo nos conocimos en el Día Rock Colombia, ¿cierto? Esas cosas no se hubieran sucedido. No hubiese aprendido de marketing digital, ni de programación web, ni de redes sociales, si no hubiese sido por la emisora, que hoy en día es mi emprendimiento. Hoy en día tengo una agencia de marketing, diseño páginas web, y a través de un emprendimiento que nació aprendiendo de todo lo que fue el entorno digital en las redes sociales. Entonces, son muchas cosas que se fueron uniendo al camino, que me hicieron decir, venga, de aquí puedo sacar muchas cosas, y evita que me oxide, evita que lo que yo aprendí en la academia no se quede en el texto, sino que se convierta en práctica y que de alguna manera los oyentes empiecen como a decir, venga, pues ellos son exigentes y empiezan a decir, bueno, ¿qué nos vas a traer de nuevo? Entonces eso a mí me exige también empezar a investigar, empezar a buscar, empezar a traer cositas, para no caer en el tema de que no hago el turno, de que me da pereza porque soy mi propio jefe, por como vos lo dices. Entonces ya se convierte en un culto, por decirlo de alguna manera, que cada semana tengo un compromiso, y ese compromiso ya no solamente es conmigo mismo, sino ya trasciende hacia los oyentes. Andrés Sierra creó la música original que nos identifica con ayuda de su bajo y de su contrabajo. Los invito a seguir su carrera musical en su perfil de Instagram, @SierraSotoA. De paso, no olviden suscribirse al canal de podcast sobre podcast en la plataforma de streaming de su preferencia. Sean los primeros en saber cuándo publicaremos la segunda parte de esta charla con Pablo Suárez. Si quieren dejar un comentario, hacernos una pregunta o sugerirnos algún tema, recuerden que estamos en Facebook e Instagram como @podcast sobre podcast. Yo soy Alejandro Lopera y este fue un podcast sobre podcast. Una producción de Fold Them Like a Pro.